Padre nuestro, en estos momentos cuando nos juntamos como hermanos a estudiar tu palabra, alabamos tu nombre, Señor, porque eres un Dios bueno. Y nos deleitamos, Señor, en poder venir ante tu presencia como hijos tuyos, Señor, esperando una bendición. Sabiendo, Señor, de que tú eres un Dios que ama bendecir a sus hijos, que ama, Señor, hacernos felices. Y en este momento, cuando vamos a estudiar tu palabra, pedimos, Señor, que nos otorgues tu espíritu, para que Él sea el que nos guíe a toda la verdad. Tú has prometido, Señor, de que cuando estudiamos tu palabra es tu espíritu, Señor, el que nos enseña. Así que es con esa confianza que escudriñamos las Escrituras, sabiendo que tu espíritu nos guiará a toda la verdad. Danos, Señor, una mente capaz de entender. Danos la sabiduría para ver, Señor, cómo estas cosas que aprendemos se aplican a nuestra vida personal. Y también danos un corazón que está dispuesto a observar, a obedecer y practicar aquello que aprendamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando acerca de la fe. Y la semana pasada comenzamos a ver cómo la fe obra. Hicimos unas definiciones de la fe la semana antepasada y la semana pasada comenzamos a ver cómo la fe obra. Y entendimos que para que la fe pueda trabajar, pueda realizar lo que la fe debe realizar en nuestras vidas, lo primero que nosotros debemos hacer, el primer ingrediente de la fe, es que la fe debe creer. Nosotros debemos conscientemente escoger creer. Cuando nosotros creemos, entonces hemos activado la fe. Si nosotros no creemos, o peor, dudamos, entonces la fe queda neutralizada. Es como tener un vehículo que está en neutro y deseamos que vaya a lugares. El vehículo no se mueve, por más que hagamos cosas, o el vehículo no se va a mover, no va a llegar a donde está el deseo de ir. Es lo mismo con la fe. Aquel que habla de fe y cree tener fe, pero no cree, o peor, duda, él nunca va a ver las maravillas que es el privilegio de nosotros cristianos ver y practicar y participar. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que está constantemente interviniendo en favor de sus hijos. Pero tristemente hay muchos cristianos que no experimentan esta realidad divina y en mucho tiene que ver en el hecho de que no han aprendido a ejercer la fe. Y es por eso que nosotros estamos estudiando la fe, porque la justificación, la justicia de Cristo nos es otorgada a través de la fe. Y si no sabemos nosotros ejercer este principio, entonces nos llamaremos cristianos, pero no somos cristianos, porque no hemos entrado en una relación viva con Dios. La fe es el ingrediente esencial de una relación con Cristo. Es el principio que nos capacita para apoderarnos de la palabra de Dios y hacerla una realidad en nuestra vida. Entonces es esencial que la entendamos. Ahora, ustedes deben haber tenido tiempo para pensar en cuanto a esto, lo que hablamos la semana pasada. ¿Tienen alguna pregunta antes de proceder al tema, a meternos al segundo y tercer ingrediente de la fe? A lo mejor han tenido algo que pensar, tienen alguna pregunta. Y si no, avanzamos. No hay problema. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Vamos al libro de Hebreos nuevamente para ver el segundo ingrediente de la fe, el segundo elemento que hace la fe una fe verdadera. Ahora, hay una falsificación satánica de la fe. ¿Saben ustedes cómo se llama? La falsificación satánica de la fe. Presunción. Bueno, tienen que la presunción. Muy bien. Vamos a identificar aquello hoy. Vamos entonces al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a ver el segundo elemento de la fe. El segundo ingrediente esencial, el segundo cambio del vehículo, del vehículo de la fe. Hebreos capítulo 11, y vamos a ir a los versículos 7 y 8. Dice, por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces aquí vemos el segundo elemento de la fe. En el ejemplo de Noé y en el ejemplo de Abraham tenemos el segundo ingrediente. La verdadera fe no tan solo cree, creer es esencial, pero si todo lo que hacemos es creer, entonces nuestra fe no es verdadera. La fe, para que sea fe, debe obrar y obedecer la palabra de Dios. Debe obrar de acuerdo a lo que se cree, de acuerdo a la palabra de Dios, y debe creer, debe obedecer la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo nos presenta la fe desde esta perspectiva. La fe es un ingrediente activo que cuando toma posesión del corazón humano lo va a motivar a creer y luego lo va a motivar a la acción. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y luego dice, sino la fe que obra por el amor. Así que la fe se une con el amor para trabajar en el ser humano y motivarlo a la obediencia y a las buenas obras. A pesar de que las obras no nos ganan la salvación, las obras son testimonio en nuestra vida de que este principio divino está actuando en nuestro corazón. Y la fe obra por el amor. Vamos a hablar del amor un poquitito más adelante. Los adventistas, algunos adventistas le tienen tirria al amor. Están como que tienen alergia al amor. Y algunos hermanos dicen, no, a mí no me hablen del amor, háblenme de doctrina, enséñenme cosas fuertes, como que el amor fuera algo liquidito, simplecito. Pero dice aquí que el testimonio de un cristiano es una fe que obra a través del amor. Hay tres principios, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Hay tres principios que gobiernan el reino de Dios. Capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 13. Los tres principios que son el fundamento del gobierno divino. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, estos tres principios, aquí vemos en Gálatas capítulo 5, que hay dos principios que se unen para hacer de la fe un principio verdadero en el corazón del ser humano. Se une la fe, se une con el amor y trabajan juntos para que la obediencia que nosotros rindamos a Dios sea una verdadera obediencia. En otras palabras, hermanos, aquel que está hablando y que dice, yo creo, pero es desobediente, él nunca creyó. La verdadera fe va a llevar al que la posee naturalmente a obedecer. Y la única obediencia que Dios acepta, y si están tomando notas, quiero que escriban esto, la única obediencia que Dios acepta es la obediencia que es motivada por la fe unida al amor. En otras palabras, si yo obedezco por la fuerza, obedezco porque, bueno, yo soy adventista y tengo que obedecer, obedezco por cualquier otro motivo que no sea el amor, Dios no acepta esa obediencia. Por eso Jesús dijo, si me amáis,
guardad mis mandamientos. En otras palabras, si tratamos de observar la ley, hermanos míos, sin la motivación del amor y el poder de la fe, entonces esa obediencia no es aceptada ante Dios, es legalismo. La única obediencia que Dios acepta, lo vuelvo a decir, es la obediencia motivada por el amor. Entonces vamos de vuelta al libro de Hebreos. En el capítulo 11 se nos da el ejemplo de Noé, que Noé por fe construyó el arca. Antes de ir a Hebreos, vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Miren lo que el apóstol Santiago nos dice en cuanto a la fe y las obras. Santiago 2, 17. Santiago capítulo 2 y versículo 17. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuánto vale una fe que no tiene obras? No vale de nada. Es una fe muerta. Una fe que no tiene valor alguno, hermanos. Y muchas veces nosotros escuchamos a personas decir, tan solo cree, eso es todo lo que tienes que hacer, es creer. Es que no entienden la fe. La fe verdadera, el momento que cree, va a empujar a la persona que cree, motivarlo a la acción, va a motivarlo a la obediencia. Tú no puedes creer sin actuar, porque son las obras que dan testimonio de la fe. Una fe sin obras no vale de nada, es muerta, dice el apóstol Santiago. Mire el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que lo que realmente testifica de que hay una fe verdadera actuando en el corazón de la persona son las obras, es la obediencia. Es por eso que los adventistas, nosotros ponemos énfasis en la obediencia. Tristemente no hemos enseñado cómo obedecer. Es como decirle a un niño, obedece, 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 y castigarlo porque no obedece, pero no se le enseña cómo obedecer. Es imposible obedecer sin fe y sin amor. Pero cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, capacita tu fe para entrar en relación con Dios y creer en su palabra, entonces ya tú has sido capacitado para obedecer y para actuar de acuerdo a aquella fe. El fundamento, la base de la fe es la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que Dios dice y actuamos y obedecemos en lo que Dios dice. Ese es el fundamento de la fe verdadera. Ahora, ¿qué es la presunción? La presunción dice creer en la palabra de Dios. La presunción es la falsificación satánica de la verdadera fe. Entonces la presunción dice yo creo. Pero la presunción no se somete a los requerimientos divinos, ni obedece. Demanda el cumplimiento de las promesas divinas sin satisfacer los requerimientos para que esas promesas vengan a nosotros. Entonces, eso es presunción, y hay muchos cristianos que confunden la fe con la presunción, y realmente son presumidos, no tienen fe, porque viven una vida como sea y sin embargo ellos esperan que Dios cumpla sus promesas. Pero la verdadera fe lleva al cristiano a someterse a las condiciones divinas felizmente. Es un placer para el verdadero cristiano vivir de acuerdo a las exigencias divinas, porque nosotros sabemos que Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Así que cuando nos encontramos
con leyes que nosotros vemos que no las podemos cumplir. Es la manera divina para enseñarnos que nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos. Es por eso que el Señor nos ha dado la fe. Y a través de la fe, Él obra para que nosotros podamos obedecer y amar. Ahora veamos el ejemplo de un hombre que está cruzando. Esta es historia verdadera. Había un hombre que pusieron una cuerda de metal de un lado de las cataratas de Niágara al otro lado. Y este hombre, había un montón de gente se acumuló para venir a ver lo que este hombre hacía, y él iba a cruzar esta cuerda, iba a cruzar las cataratas caminando por la cuerda con una carretilla. Entonces le preguntó a todo el mundo, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Oh, sí, 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 sí. Y entonces, bueno, y se fue caminando, 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 y después volvió caminando y todo el mundo lo aplaudió. Y había un hombre que estaba adelante, que era el más entusiasta. Entonces les dijo, entonces, ahora, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer la segunda vez? Sí, sí. Y el hombre entusiasta era el que más ánimo le daba. Entonces él lo miró y le dijo, ok, tú siéntate en la carretilla. Y el hombre dijo, no, 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 no. Entonces el hombre no creía. Él creía en forma mental, pero su fe no se transfería a acciones. Entonces realmente no creía. Era solamente algo verbal. Y nuestra fe muchas veces es así. Por ejemplo, hay personas que aceptan a Cristo como Salvador, confiesan sus pecados y viven una vida cristiana, van a la iglesia, hacen todas estas cosas, y 20, 30 años después aún siguen mortificándose a sí mismos por los errores, por los pecados que ellos cometieron años antes. Cuando la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí se encuentra una promesa. Si tú tomas esa promesa, debes creerla y debes cumplir la condición de la promesa. ¿Cuál es la condición de la promesa? Confesar y creer. Si tú confesaste tus pecados, tú has de creer que el Señor cumple su promesa sin necesidad de tener sentimientos. La fe y los sentimientos tienen dos caminos totalmente separados. Hay muchos que confunden estos y ellos creen, especialmente los carismáticos pentecostales, la fe de ellos está basada en experiencias externas. Si tienen el Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas. Si no han hablado en lenguas, no han recibido el Espíritu Santo. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y muchos creen de la misma manera. Entonces, bueno, si el Señor me perdonó, yo debiera experimentar algo especial en mi alma. No tienes que experimentar nada especial, no tienes que tener sentimientos especiales. Si tú tomaste la promesa de Dios, cumpliste los requerimientos, las condiciones de la promesa y haces tu parte, Dios, la promesa es tuya, Dios te lo dio. Él cumple su palabra porque Él lo prometió. Entonces ahí, si tú te sigues martirizando y azotándote por tus pecados pasados, entonces tú le estás diciendo a Dios que es mentiroso. La duda pone a Dios como mentiroso. Dios no miente, hermanos. Lo que Él dice, lo hace. Y es a través de la fe que nosotros creemos eso. ¿Cómo sabemos que Noé tenía fe? Vamos de vuelta al libro de Hebreos capítulo 11. ¿Cómo sabemos que Noé tenía fe? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, se usa el ejemplo de Noé como un ejemplo de verdadera fe. Se usa el ejemplo de Abel como un hombre de verdadera fe. El ejemplo de Enoc como un hombre de verdadera fe. Abraham tenía verdadera fe. ¿Cómo sabemos que todos estos hombres tenían verdadera fe? Cuando tú dices yo creo, nadie puede ver tu corazón. Lo que testifica del hecho que tú crees o no crees es las acciones. Es lo que tú haces con esa creencia.
Y dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé nunca había visto lluvia. No llovía en esos tiempos. Dice la hermana de White que la tierra era regada como por un vapor que subía en las noches desde la tierra hacia arriba. Porque habían grandes lagos, océanos de agua bajo la corteza de la tierra. Y eso a través era como un sistema de irrigación muy efectivo. Nada se perdía. Eso cambió después del diluvio, pero Noé nunca había visto lluvia. Y Dios le dice, voy a traer lluvia, voy a traer un diluvio. Y luego dice, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. Entonces Dios le dice, va a llover, y le da el mandamiento que tiene que construir un arca. ¿Cómo sabemos que Noé creyó que iba a venir el diluvio? Porque él preparó el arca. Es el arca que da testimonio de la fe de Noé. ¿Cierto? ¿Qué hubiera pasado si dice Noé, yo creo que va a venir un diluvio y el diluvio viene pronto? Y lo único que hubiera hecho Noé fue predicar acerca del diluvio y nunca hubiera preparado el arca. Él habría testificado que lo que él tenía era presunción, no fe. Hizo con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que es la fe de Noé que condena al mundo. Mire, vengan al libro de Génesis para ver esta historia. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. En el versículo... Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Esto es quien Noé era. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a estudiar en otro estudio lo que significan esos versículos. Dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré de la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y lo calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Saben ustedes que es bien interesante porque el mandamiento para Noé construir el arca viene más o menos unos 100, 120 años antes que viniera el diluvio.
Noé parece que no estaba casado. Tenía 480 años Noé cuando este mandamiento vino y Dios le dice, entrarás tú, tu mujer y tus hijos y las hijas de tus hijos. Sabemos esto, que Noé no tenía hijos porque el primer hijo de Noé nació cuando él tenía 502 años. Set. Así que el mandamiento no tan solo es el mandamiento de construir un arca, pero cuando Dios le dice a Noé de que él tiene que construir un arca para su familia, Noé actúa en cuanto a ello también. Él fue, se casó y tuvo hijos. Porque el arca era para la familia, pues. Por 120 años Noé construyó esa arca. Noé no era un constructor de barcos. Noé probablemente era un agricultor o pastor. Él no vivía en la orilla del mar, Noé vivía en los cerros. ¿Qué tomó para que Noé pudiera construir el arca? Noé tuvo que ir a aprender a construir barcos. Noé tuvo que desarrollar planos. Se calcula por las medidas del arca en dinero de hoy, más o menos unos 400, 500 millones de dólares le habrá costado a Noé construir el arca. Ciento y tantos años de trabajo en el medio de un mundo que se opuso y lo ridiculizó 100% todos los días de aquellos 120 años, y una iglesia que consideró a Noé fanático. ¿Tenía Noé fe? Es su obra que testifica de la fe de Noé. Actuó 100% de acuerdo al mandamiento divino. Cuando tú lees en el capítulo 7 la descripción del arca construida, es exactamente como Dios le ordenó a Noé que construyera el arca. No hubo variación. Noé no fue alrededor y dice, bueno, ¿para qué vamos a necesitar un barco tan grande si es tan solo para mí y mi familia? No razonó el mandamiento de Dios, él simplemente obedeció el mandamiento de Dios. Actuó de acuerdo a la palabra divina. Esa es fe. Noé creyó que venía el diluvio, le creyó a Dios. Eso es el primer acto. Si Noé no hubiera creído, Noé nunca hubiera actuado de acuerdo a lo que Dios le decía. ¿No les parece? Así que lo primero que Noé hace es cree la palabra de Dios. Él dice, viene un diluvio. Es una aceptación de lo que Dios dice. No sabía lo que era un diluvio y no sabía construir barcos, pero Noé actuó de acuerdo a la palabra divina, y cuando actúa, Dios lo capacita a él para llevar a cabo el mandamiento. Hay una unión de lo divino con lo humano en la obediencia. Uno se somete al mandamiento, se somete a la palabra de Dios, toma la decisión de actuar con ello, y Dios es el que nos capacita para llevar adelante lo que Él nos ha ordenado que debemos hacer. La obediencia es un don divino, tanto como la fe, porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros que nos capacita para obedecer y nos fortalece para llevar adelante. Entonces Noé construye el arca. 120 años, hermanos, es un tiempo largo para no desanimarse. Por 120 años mirar los cielos y el cielo es azul. Ahora, déjenme decirle una cosa. Noé no sabía el tiempo. Dios nunca le comunicó a Noé que iba a ser 120 años. Así que esperar 120 años, cuando el mundo entero te esté ridiculizando, cuando los pastores de tu iglesia, los científicos del mundo están todos en contra de ti, estás loco, Noé. No tenemos nada que nos diga que va a llover. Por 1600 años no ha llovido, Noé.
No hay experiencia científica para probar el asunto de la lluvia. Estás loco, Noé. Se opuso a todo el mundo y a la gran mayoría de su iglesia para construir un arca. Le costó alrededor de 500 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿de dónde sacó Noé el dinero para construir el arca? ¿Quién se lo proveyó? Cuando Dios te da un mandamiento, Él se hace responsable para la provisión de lo necesario para cumplir ese mandamiento. Así que de alguna u otra manera Dios le proveyó el dinero necesario para que Noé construyera el arca. Fue una experiencia de fe completa. Tristemente, muchas veces en las iglesias estamos planeando el evangelismo y decimos, no hay dinero, no podemos hacer eso. Y pensamos de Dios como un Dios pequeñito, así chiquitito. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles que debían llevar el evangelio a todo el mundo? ¿Cuánto dinero tenía el apóstol Pedro y el apóstol Juan? ¿Se acuerdan cuando iban entrando al templo y estaba el hombre pidiendo limosnas y Pedro le dice, oro y plata no tengo? Así que no tenían nada de dinero y tenían que llevarle el evangelio a todo el mundo. Y saben que les tomó menos de 50 años y el evangelio fue a todo el mundo de aquellos días. No tenían internet, no tenían televisión, no tenían diarios. La manera más rápida de moverse era en un camello. Y sin embargo llevaron el evangelio a todo el mundo. ¿Saben ustedes que los apóstoles y la iglesia primitiva causó un terremoto en el mundo pagano? Naciones enteras se volvieron cristianas. ¿Por qué? Porque tenían fe. Ellos no dependían de los medios humanos, ellos dependían en Dios. Y Dios no necesita dinero. Dios, si tú eres fiel y cumples la promesa, cumples el mandamiento divino por fe y por amor, Dios va a otorgar todo lo necesario para el cumplimiento de su palabra. A ti no te debe importar cómo Dios lo va a hacer. Tú debes actuar como que Dios ya lo hizo, porque Él ya dio su palabra. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Israel iban a entrar a Canaán? ¿Qué fue lo que los detuvo para entrar a Canaán la primera vez? Que ellos vieron a los gigantes y dijeron, es imposible. Y fue imposible, no entraron, porque eso es lo que ellos creyeron. Pero Dios ya les había dicho, la tierra os es vuestra, Dios ya les había otorgado la tierra. Cuando ellos vieron a los gigantes, en vez de fijarse en los gigantes, ellos debieron haber dicho, qué linda la tierra que Dios ya nos dio. Y debieron haber hecho planes para conquistarla y actuar de acuerdo como Josué hizo 40 años más tarde. Entonces, como iglesias, como grupos, como personas, nunca dependan y no dejen que el dinero los detenga para hacer la obra que Dios ya nos ha ordenado. La predicación del evangelio a todo el mundo es una orden divina. Y Dios no está diciendo van a predicarle el evangelio a todo el mundo si es que tienen dinero. Debemos hacerlo simplemente por plena confianza en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que se debe hacer. Eso es fe. A fin de 120 años, Noé predicó el evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y cuál era el evangelio que predicaba Noé? Dice el apóstol Pedro que él era un pregonero de justicia. Así que Noé, él predicaba el fin del mundo. Claro que predicaba, él predicaba. Viene un diluvio, prepárense, arrepiéntense. Pero lo que le daba poder a su mensaje era la justicia de Cristo. Él era pregonero de justicia. Cada martillazo en el arca, dice la hermana de White, era un testimonio de la fe de Noé. Cada clavito que ponía testificaba que Noé creía en la palabra de Dios. Y nosotros debemos vivir de la misma manera, hermanos. Nuestra fe, nuestras obras han de testificar que nosotros creemos en lo que Dios dice. Y que por eso obramos de acuerdo a ello. Ahora yo les hago la pregunta, ¿creen ustedes que Jesús viene pronto?
¿Creen ustedes que Jesús viene pronto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la próxima pregunta que debiéramos hacer? ¿Qué están haciendo en cuanto a ello? Si Jesús viene pronto y nosotros, esa es nuestra fe, nuestra vida debe testificar de que nosotros creemos que Jesús viene pronto. ¿No les parece? Claro que sí, pues. Ahora, si yo digo Jesús viene pronto, pero no hago nada, entonces no creo que Jesús viene pronto. La venida de Cristo es una teoría, no es una realidad. Yo pienso que muchas veces como pueblo hemos caído en el error de Jesús viene pronto, pero nadie hace nada. Es una teoría, hermanos. Muy bien, vamos entonces ahora a ver el segundo ejemplo que vimos ahí en Hebreos 11, que es el ejemplo de Abraham. ¿Cuál es el segundo ingrediente de la fe verdadera? La fe actúa y obedece la palabra de Dios. Eso es la fe. No es cuánto nosotros sabemos lo que vale ante Dios, sino cuánto nosotros practicamos lo que vale ante los ojos de Dios. Si Dios nos dice que debemos comer ciertas cosas, debemos vestirnos de cierta manera, debemos obrar de cierta manera, lo que vale ante los ojos de Dios es el que obedece por la fe y el amor. Hay muchos hermanos que parecen obedecer, pero ellos obedecen por una perspectiva de autosuficiencia, se creen mejores a otros y andan constantemente criticando, apuntando el dedo, hablando de los defectos, de las deficiencias de los demás, del pastor. Están constantemente ellos hablando de los otros. Esa no es verdadera obediencia, hermanos. Eso es legalismo. La verdadera obediencia nos lleva a amar al que tiene deficiencias. La verdadera obediencia nos va a hacer humildes, porque nos damos cuenta de que nosotros no podemos obedecer, que es Dios obrando en nosotros a través de estos dos principios del amor y de la fe, que nos está capacitando para obedecer y nos va a hacer humildes y amorosos. Y en vez de criticar, vamos a tratar de ayudar al hermano que está, ¿cómo se llama?, está pasando por momentos difíciles o que es desobediente. Entonces dice ahí en Hebreos 11, dice, versículo 8 y 9, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué increíble. Dios le dice, te voy a dar una tierra y se la voy a dar a tus descendientes. Y Abraham se fue. Él nunca había estado en la tierra de Canaán. Él no conocía dónde iba. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué creen ustedes que se fue? Porque él creyó en la palabra de Dios. Y para que la fe sea fe, tiene que actuar, tiene que obrar. Entonces luego dice, por fe habitó como extranjero en la tierra. ¿Saben ustedes que Abraham nunca recibió la promesa de Dios? 400 años más tarde, los israelitas recibieron la tierra gracias a la fe de Abraham. La única porción de la tierra que Abraham fue de él fue la cueva que él compró, la cueva de Macpela, para enterrar a Sara. Eso no fue un don, él la compró. Entonces, ¿qué pasó? ¿Mintió Dios? No. Abraham habitó en esa tierra por fe y caminó en ella, fue de norte a sur. Caminó en ella, ¿por qué? Porque Dios ya se la había prometido. Eso es verdadera fe. La verdadera fe no vive por ojos terrenales, la verdadera fe vive por los ojos de la fe. ¿Se acuerdan la definición de la fe en Hebreos 1:1? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Así que para Abraham la tierra ya era de él, a pesar que no era de él físicamente. Dios se la había prometido, por lo tanto para él era certero. Esa promesa era certero. ¿Por qué? Porque él la veía por los ojos de la fe. La veía a través de la palabra de Dios. Porque Abraham le podría haber dicho a Dios, bueno Dios, yo creo que tú me vas a dar la tierra, pero
yo me voy a cambiar allá cuando tú me des el título. O garantízame que yo voy a recibir la tierra, entonces me cambio. Eso no es fe. El momento que Dios le dijo, ¿qué hizo Abraham? Empacó y se fue. Abandonó todo lo que él era y tenía 75 años de edad, tenía, hermanos. Ya era un hombre mayor. En nuestros términos, ya era un hombre viejo. 75 años de edad. Cuando se cambió a vivir a una tierra que no conocía, que nunca había estado, y por el resto de su vida, él vivió como forastero en la tierra que Dios le había dado, pero por fe era ya su tierra. Y habló con certeza a Isaac de la tierra, de la gran promesa. Así que eso es fe, hermanos. Si nosotros tenemos verdadera fe y creemos que somos hijos del reino, entonces nosotros debemos vivir de acuerdo a aquellos principios, pues. Si tenemos verdadera fe y nuestro Dios el Padre es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, el Espíritu Santo es nuestro profesor, entonces cuando vienen circunstancias difíciles, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos volvemos llenos de ansiedad si se acabó el trabajo, nos enfermamos? ¿Por qué es, hermanos, entonces que nos preocupamos? Como que no hubiera Dios. Y corremos a la ayuda humana. Nos aferramos del brazo humano en vez de aferrarnos del brazo divino. Es porque no tenemos fe, hermanos. Por eso Jesús enseñó, no os preocupéis por el mañana, no os preocupéis por qué has de vestir, por qué eres de comer. Dice, ¿por qué? Porque vosotros tenéis un Padre que se preocupa de todas estas cosas. Y yo lo he comprobado así. Por años ya, como les he contado antes, Dios es el que nos paga, Dios es el que nos da de comer, Dios es el que nos viste, Dios es el que nos da todo. Dios es fiel, hermanos, pero debemos probarlo. Debemos probar y ver que Dios es bueno. Y eso se hace a través de la fe. Entonces, cuando te dicen que estás enfermo y te dan una, ¿cómo se llama? El doctor te dice, tienes 6 meses para vivir. El cristiano, en vez de ponerse a llorar y a patalear, el cristiano debe regocijarse. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Dios sabe que estás enfermo. Dios sabe que te han dicho que tienes cáncer y que vas a morir. Pero Dios puede sanarte si Él así lo desea, ahora o después de que duermas. Dios, para Él no hay problema, la enfermedad no es problema. Ahora, si Él escoge que tú duermas antes, cuando eres joven, mueres. No te desesperes porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Amén. Eso es fe, el descansar como un bebé en los brazos de la mamá. Eso es fe. Cuando el mundo se está cayendo, cuando parece que todo se derrumba, la verdadera fe te va a dar paz en el medio de la conmoción, gozo en el medio de la tristeza, luz en el medio de la oscuridad, porque tú te vas a aferrar a las promesas divinas y vas a actuar de acuerdo a ellas. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe se aferra a la palabra de Dios y dice, esto es mío. Dios me lo ha dicho a mí. La Biblia, a través de la fe, llega a ser un libro escrito para ti. Cada palabra de ella se aplica a tu vida, a tus circunstancias, y tú vives de acuerdo a que esta palabra. El hombre no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso es fe, hermano. El aprender a caminar con Dios cuando no lo sentimos, cuando no lo vemos, sabiendo que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, hermanos. La palabra de Dios no cambia. Es la única certeza que tenemos en este mundo. Todo en este mundo cambia, excepto la palabra de Dios. En esto tú puedes fundar tu experiencia cristiana sabiendo que Dios nunca te fallará. Nunca. Ok, entonces, ¿cuál es el segundo cambio de la fe? Ahora les hago una pregunta. ¿Le flaqueó a Abraham la fe? ¿Cometió errores Abraham por falta de fe? Claro que sí, pues.
La experiencia de Abraham se nos ha puesto delante la Biblia y la vamos a estudiar cuando estudiemos la próxima semana la justificación por la fe. Vamos a ver cómo Abraham, a pesar de que falló, Dios todavía lo trató como que fuera perfecto. Ahora, nuevamente, yo quiero que entendamos el asunto, que la fe y los sentimientos no tienen nada que ver, porque es aquí donde nosotros somos engañados. Miren en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. El ejemplo de la fe de Jesús. El ejemplo de la fe de Jesús. Lucas 23, 46. Dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dice, ¿qué es lo que dice? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Quiero que miren las circunstancias que rodeaban a Jesús en estos momentos, hermanos. Todo le decía, todo proclamaba en su cara que Dios lo había rechazado. Todos sus apóstoles lo habían rechazado. La nación de Israel lo había rechazado. Sobre él habían sido puestos la culpa de todo el mundo. Jesús tenía una oscuridad externa y una oscuridad impenetrable en su mente y en su alma. La culpa de todo el mundo, hermanos, estaba muriendo la segunda muerte, que es la separación absoluta de Dios. Su Padre se había separado de él, el Espíritu Santo lo había dejado. Todo le decía que Jesús estaba perdido, que su sacrificio no iba a ser acepto por el Padre y que el Padre lo había rechazado. Y sin embargo, antes de morir, Jesús obra por fe. Esto es lo que se llama la fe de Jesús. Y es la fe que se nos da a nosotros. Es la fe que garantiza nuestra aceptación ante el Padre. Él le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo sabía Jesús que el Padre todavía era su Padre? A pesar de que todas las circunstancias negaban aquella realidad. Sus sentimientos, si ustedes leen el libro de Salmos capítulo 22, se van a dar cuenta de que Jesús estaba en una depresión terrible. Jesús experimentó depresión aguda en la cruz. Porque todo le fue puesto del ser humano a él en la cruz. Y sin embargo llama a su Padre, Padre. ¿Cómo sabe Jesús que es el Padre aún de él? ¿Se acuerdan ustedes cuando fue bautizado? ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo buen contentamiento. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? ¿Qué fue lo que dijo el Padre de Jesús? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Unas horas antes del Getsemaní, vemos en Juan 12 que viene una voz que dice, este es mi Hijo, a él escuchad. Entonces, ¿qué es lo que le da la seguridad a Jesús que él es aún el Hijo de Dios y que el Padre no lo ha rechazado? A pesar de las circunstancias, es la palabra de Dios, hermanos. Y la fe de él se aferra a aquella palabra y actúa de acuerdo a aquella palabra. Lo que sale de la boca de Jesús es plena fe en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, abrimos nuestra boca y decimos, ¿será que el Señor me habrá abandonado? Eso no es fe. ¿Por qué? ¿Será que Dios no escucha mis oraciones? Eso no es fe, hermanos. Cuando abrimos nuestra boca debemos entrenarnos a hablar fe. Pero ¿por qué hablamos negatividad? Es porque nosotros estamos acostumbrados a actuar de acuerdo a las circunstancias y a los sentimientos que están controlando nuestro corazón. Y eso es lo que creemos.
Entonces, si tú te levantas una mañana contento, soy buen cristiano, Señor, escucha mis oraciones, Dios me ama y te están yendo las cosas bien, oh, qué lindo. Pero ¿qué pasa si la próxima mañana el cielo está oscuro, está lloviendo, no pudiste dormir toda la noche, dolor de cabeza, malas noticias? ¿Qué pasa? ¿Dios te abandonó? ¿Dios es un Dios yo? No, hermanos. Es la fe que nos da estabilidad en la vida cristiana. No importa que el mundo alrededor tuyo se esté cayendo. Dios te ha dado promesas y a través de esas promesas hemos de aprender a vivir, hermanos. Por eso que es importante, yo le mostré mi Biblia hace unas semanas, que yo tengo todo marcado, todo de azul, las promesas de Dios en toda la palabra de Dios. Y cuando es necesario, busco aquellas promesas que se aplican para mi necesidad en esos momentos. Me aferro a la promesa. Una vez que me aferro a la promesa, dejo de preocuparme y me regocijo en lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Hemos de aprender a vivir por un escrito está, no por las circunstancias. Las circunstancias son mentirosos, hermanos. La mayor parte de nuestra vida, las circunstancias nos mienten en cuanto a lo que Dios está haciendo por nosotros. Vas donde el doctor te dice, tienes 6 meses para vivir. ¿A quién vas a creer? ¿A Dios o al doctor? Si Dios ya te dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿en qué te vas a regocijar? ¿Vas a llorar en la palabra del doctor, que vas a lo mejor morir en 6 meses? ¿O te vas a regocijar en la palabra de Dios, que te dice que ya tienes vida eterna? Yo en el año 2005 fui diagnosticado con un melanoma maligno en mi pierna, que se estaba desparramando. Tenía un lunar grande que nunca me lo había tratado. Desde niño tenía ese lunar, nunca me había preocupado. Fui a verlo, el doctor me dijo, no, lo vamos a sacar, es tan solo un lunar. Lo sacó, lo envió a los laboratorios y llegó con el diagnóstico que era melanoma maligno que se desparramaba. Una sentencia de muerte. ¿Qué es lo que haces? Yo me podría haber escogido llorar, tirarme al suelo. ¿Por qué mí, Señor? Yo tengo niños. ¿Por qué yo, Señor? Yo tengo 3 niños, tengo mi esposa, soy joven, no quiero morir tan joven. Esto fue en el 2005, ya son 15 años atrás. El Señor me ha dado 15 años más de vida en esta tierra. Pero hermanos míos, si yo hubiera muerto en el año 2005, 2006, eso no cambia en nada la fidelidad de Dios, porque Él ya me ha dado vida eterna. Que yo me vaya a acostar en la noche a las 6 de la tarde o a las 10 o a las 12 no hace diferencia en mi vida, hermanos. Voy a despertar en la mañana, está garantizado. Es lo mismo, hermanos míos. Si tú vas a descansar a los 30, a los 40, 50, 60, 80, ¿qué diferencia eso hace en la vida eterna? No hace diferencia alguna. Entonces, ¿por qué nos acongojamos? Porque no hemos aprendido a vivir por la palabra de Dios y vivimos por la palabra del ser humano. Ahora, si el doctor te dice tienes 6 meses, ¿para qué lloras? Dile alabado sea Dios, te da 6 meses y nadie tiene garantizado 6 meses. Yo puedo salir de mi casa hoy día y me atropello un auto y me fui. Y el doctor te está diciendo 6 meses. Alabado sea Dios, tengo 6 meses por lo menos. ¿Entienden, hermano? No debemos vivir por los principios del mundo, hermanos. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, somos hijos de Dios. Y es su palabra lo que vale, no lo que el hombre dice. El doctor no tiene el poder para darte ni sacar tu vida. Tu vida está en las manos de Dios. Él es el que tiene el poder. Y si Él te da vida, alabado sea Dios. Y si Él permite que duermas, alabado sea Dios. Si después de todo Él ya te prometió la vida eterna. ¿No les parece? Y así lo mismo, te echaron del trabajo. Ay, no tengo trabajo. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a alimentar a mis niños? Pero ¿por qué te acongojas? Si el trabajo es un medio a través del cual Dios te ha sustentado, te quedas sin trabajo, dejaste de ser hijo de Dios.
¿No puede Dios hacer que caiga maná del cielo para alimentarte? ¿No puede Dios darte dinero para pagar tus cuentas? Sí, hermanos. Entonces el Hijo de Dios va a aprender a regocijarse en todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Y las circunstancias difíciles son los momentos cuando tú vas a ver a Dios obrando en tu favor milagrosamente. Amén. Amén. Entonces debemos aprender a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, cuando aparece que las promesas nos están cumpliendo, miren lo que dice el libro de Hebreos. Cuando las circunstancias parecen negar el cumplimiento de la promesa, ¿qué debo hacer? En el libro de Hebreos, vamos a ver el tercer ingrediente de la fe. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a terminar con esto. El tercer ingrediente de la fe. ¿Cuál es el primer ingrediente? Creer. Ese es el primer cambio del auto. ¿Cuál es el segundo ingrediente? Actuar de acuerdo a la fe y obedecer por fe y por amor. Ahora vamos a ver el tercer cambio. Aquí es cuando la fe vuela. Cuando uno va manejando un auto en primera no se va muy rápido. Tú puedes llegar a todos los lugares en primera, pero lentito. Lo pones en segunda y ya vas más rápido, pues. Vas a llegar a lugares, vas a ver el poder de Dios actuando en tu favor, vas a ver grandes cosas. Pero cuando lo pones en la tercera, si el auto tuviera tan solo 3 cambios, entonces ahí vas rápido. ¿Cuál es el tercer cambio? El tercer ingrediente de la fe verdadera. Vengan a Hebreos capítulo 11 y los versículos 32 en adelante. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Se fijan que ahí hay una fe que está actuando, una fe viva, una fe que tiene poder, que está haciendo grandes cosas. Lo imposible se está haciendo. Y el Antiguo Testamento fue escrito para mostrarnos aquello. Que Dios puede detener la luna, puede detener el sol, puede abrir el mar rojo. Para Dios no hay nada difícil. Todo es posible. Todo es posible para Dios. Y si estamos unidos a Dios y Él es nuestro Hijo, Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, entonces para nosotros nada es imposible. Todo es posible para aquel que crea, dice la Biblia. Nada es imposible, hermanos, porque nosotros estamos obrando con el Dios para el cual nada es imposible. Entonces, pero miren ahora cómo cambia. Y luego dice el versículo 35, la mitad del versículo 35, le dice, no aceptando, dice, a más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Así que vemos, estos versículos están divididos en dos partes. Vemos una fe activa en la que están haciendo grandes cosas. Todo está yendo bien. Sus oraciones están siendo respondidas. Grandes milagros están siendo obrados. Y luego todo va mal. ¿Se fijan eso? Todo va mal. Pobres, hambrientos, destituidos, desnudos, rechazados. Y yo te hago la pregunta, ¿cómo reaccionas tú cuando todo va mal? Mire la experiencia del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 11. Vamos a leer desde el versículo 22 o 23. Son ministros de Cristo, capítulo 11 de 2 Corintios del 23 en adelante. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y ahora miren cómo describe su ministerio. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No pensamos nosotros del apóstol Pablo de esa manera. ¿Cómo confrontamos el sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando parece que Dios no escucha nuestras oraciones y parece que Dios nos abandonó? En la experiencia de todo cristiano van a llegar momentos cuando Dios intencionalmente nos lleva a lugares de nuestra experiencia, cuando pareciera las circunstancias y los sentimientos nos dicen que Dios no está interesado en nosotros, que Dios nos abandonó, que Dios no escucha nuestras oraciones, que Dios se ha vuelto en contra nuestro como Job. ¿Cómo reaccionamos entonces, hermanos? Ahí es donde viene el tercer ingrediente de la fe. El tercer ingrediente es cuando la fe madura y se vuelve confianza. La confianza es el tercer ingrediente de la fe y que la transforma en una fe madura, en una fe que no demanda las respuestas a las oraciones como nosotros la pedimos, no demanda milagros, no demanda acción externa para creer y actuar en la palabra de Dios y para amarle y obedecerle. Como vemos en Daniel en capítulo 3, estos muchachos que van a ser echados al horno de fuego han sido fieles a Dios, a pesar de la oposición y de la presión que sienten de sus propios compatriotas que son infieles, se postran para adorar a la imagen. Estos 3 muchachos no se postran, son fieles a Dios, lo aman y están dispuestos a sacrificar sus vidas por Jehová. Y ellos dicen aquí en Daniel capítulo 3, muestran que ellos tenían no tan solo fe, su fe se había desarrollado en confianza. Era una fe madura que le permite a Dios actuar de acuerdo a sus planes, porque ellos entienden que eso es lo mejor para ellos. Vamos al versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Tenían fe en ellos? ¿Ellos tenían fe? ¿Creían que Dios podía librarlos? Sí. Y luego dice, del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermanos míos, ellos le están hablando al rey más poderoso del mundo.
y están mirando con sus ojos el fuego que está ardiendo, que los va a consumir. Eso es valentía. Estos muchachos tienen coraje, pero es un coraje que ha sido infundido a través de su relación con Cristo, hermanos. No son impetuosos, no son falto de respeto con el rey, lo tratan con mucho respeto al rey. Tienen el carácter de Cristo, pero no pueden ser doblados a la desobediencia. Tienen un carácter amoroso, pero fiel, a cualquier costo fiel. ¿Por qué? Porque su corazón está poseído por la verdadera fe y actúan por el amor. Y luego dice, versículo 17, versículo 18, y si no, ¿qué significa ese si no? Y si Dios no nos libra del fuego y no nos libra de tu mano. Luego dice, oh rey, sepas que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es verdadera fe. No impone a Dios lo que yo deseo que Dios haga por mí. Se le presenta a Dios, Dios, yo deseo que me libres del fuego, que me libres de la mano del rey, pero si no, se da la libertad para que Dios haga de acuerdo a su voluntad. Y si Dios obra en contra de lo que yo pensaba que Dios iba a hacer, mi fe sigue aferrada a Él y mi amor sigue amándole. Yo le voy a seguir obedeciendo y siéndole fiel, no importa lo que pase. Esa es la verdadera fe. Es confianza en Dios, sabiendo que lo que Él escoge siempre es lo bueno para mí. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a aquellos que le piden? Siempre Dios nos da buenas dádivas, pero no siempre de acuerdo a la definición humana. Entonces, el cristiano maduro, como el apóstol Pablo, yo me he preguntado, ¿qué pasaría si mi ministerio fuera como el apóstol Pablo, que me apedrean, me azotan, me meten a la cárcel, naufrago, ando con hambre, desnudo, he sido apedreado? ¿Seguiría sirviendo a Dios? Muchos hermanos, cuando están pasando por presiones, cuando se desaniman, dejan de pagar el diezmo, dejan de orar y se dan permiso para pecar. Como que las circunstancias negativas fueran prueba que Dios no está interesado en nosotros y que Él no cumple sus promesas. No, hermanos míos, Dios permite las circunstancias negativas para que tú lo veas como Él se manifieste, incluso en los lugares más difíciles de la vida, y para que se revele lo que está en tu corazón. Es en los momentos difíciles que se va a revelar en nuestro corazón lo que está en el corazón de estos muchachos. Se reveló lo que estaba en el corazón, un amor profundo a Jehová, un amor que no iba a ser derrotado por nada. Una obediencia a cualquier costo. Eso es lo que Dios desea. Y eso es producto de la verdadera fe. Una fe que ha madurado a llegar a ser plena confianza, como Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No importa lo que esté ocurriendo alrededor, el alma está anclada en Cristo y nada la puede separar. Satanás tiembla cuando hay hijos de Dios que tienen esta fe, que se los puede meter en la hoguera y ellos mueren cantando, que se los puede echar a los leones y ellos mueren orando. Pero ellos no se van a someter al poder de las tinieblas. Esa es la experiencia que como pueblo hemos de tener, hermanos, y vamos a estar listos para las horas que van a venir encima de nosotros. Cuando el mundo entero se encuentre contra los adventistas, cuando el mundo entero esté forzándonos a guardar la ley dominical, hermanos, cuando se nos quita, entonces aquellos que han aprendido a tener confianza en Dios lucirán en un mundo oscuro. Gracias a Dios por el virus.
porque nos ha dado una vislumbre de lo que se nos viene encima, hermanos. Es ahora que debemos desarrollar esa confianza. Si estás desempleado, no te aflijas. Si estás desempleado, anda a Dios y ora, 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 aprende a orar y a luchar con Dios hasta que la respuesta venga. Cuando el Señor te dé alimentos, cuando el Señor pague tus deudas, vas a decir, wow, esto trabaja. Si trabaja para todos, Dios no tiene favoritos, hermanos, no porque yo soy colorín, Dios me responde las oraciones. Esto le trabaja a los chilenos, a los argentinos, a los ecuatorianos, a los chinos, le trabaja a los bonitos y le trabaja a los feos, le trabaja a los delgados y a los gordos. Dios no hace acepción de personas. Amén. Le trabaja a los adventistas, a los católicos, a los pentecostales, a los budistas. El que tenga fe en Dios va a ver a Dios obrando por ellos. Amén. Así que, ¿qué debiéramos hacer? Entrenar la fe, pues, hermanos. Es como que estás en un campo de entrenamiento y el Señor te está enseñando a ser atleta. Deja que Él te entrene. Él es el entrenador. Él es el que sabe lo que necesitas. No te rebeles, no te disgustes, no te opongas. Sométete, humíllate ante el Señor para que Él cumpla su labor en ti. Cuando Cristo venga y mires para atrás, te vas a dar cuenta que todo lo que te ocurrió en tu vida tenía un propósito divino, que el Padre lo había calculado especialmente para que tú pudieras vivir con Él para siempre. Nada se le escapa de sus ojos. Todo lo que te ocurre, Dios lo ha permitido para bendecirte. Todo. No permitas que las circunstancias te mientan, ni que los sentimientos te hagan flaquear. Aprende a ir y humillarte ante Dios y decirle, Señor, tengo miedo. Papito, estoy pensando en esto. Aprende a pasar las circunstancias malas, tomado de la mano de Cristo, no dejándote de Él. Imagínate en esos 3 muchachos, los llevaron al horno y ellos ya pensaban que iban a ser consumidos por las llamas. Y los tiraron al fuego y en ese mismo momento apareció Cristo en el medio de ellos y los salvó. En la 11ª hora, cuando parecía que todo estaba perdido, el Señor Jesús se manifestó y le dio sorpresa. Le dijo, hola chiquillos, los vine a hacer una compañía aquí en el fuego. Es lo mismo con nosotros. Puedes estar en la cama del hospital. Los doctores ya te dieron por muerto. Y el Señor Jesús te va a decir en tu oído, yo estoy al lado tuyo, no tengas miedo. El que camina con Cristo nunca está solo, hermanos, nunca. Es un compañero fiel y eterno, fiel y eterno. Cuando descanses en el sepulcro, Dios no se olvida. Para Él tú sigues siendo vivo en su mente, sigues siendo su hijo. Así que no hay nada que temer, hermanos, absolutamente nada. Los 3 elementos de la fe: creer, la fe que cree, la fe que actúa y obedece y la fe que confía. Esa es verdadera fe. Así que si estás pasando por circunstancias difíciles en estos momentos, permítele al Señor que te lleve adelante. Hermanos míos, yo he aprendido una lección en la vida cristiana. Yo no le pido al Señor que me saque de las dificultades hasta que yo haya aprendido las lecciones que tengo que aprender. Oramos, Señor, por favor, sana al hermano. Pero ¿por qué si el Señor permitió la enfermedad para tratar de enseñarle algo a este hermano? Hay que decir, Señor, sánalo, pero sánalo cuando el hermano se haya sometido, cuando el hermano haya aprendido la lección. Sánalo si es para darle gloria a tu nombre. Y si es tu gloria que el hermano descanse en Cristo, que sea así, hermanos, no debemos tener temor alguno. Todo lo que Dios permite es para bendecirnos a nosotros y a aquellos que están alrededor nuestro. Nada pasa en tu vida al azar, nada. Dios tiene todo calculado para ti. Y en esa confianza nosotros podemos vivir una vida feliz. ¿Alguna pregunta? El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia, que es la angustia de Jacob. Ujú.
que no es la angustia de la muerte, no es la angustia porque el pueblo de Dios tiene plena confianza en Cristo, es la angustia del ataque satánico contra nuestras mentes, de creer que no hemos sido perdonados y que hay pecados que a lo mejor aún nosotros no hemos confesado. Es la angustia de no estar preparados. Y Dios permite la angustia de Jacob para que nosotros, dice, mira, lo vemos en Daniel capítulo 3, estos muchachos confrontan el fuego con plena confianza en Dios. Daniel capítulo 3 nos muestra el tiempo de angustia. Y el fuego es el tiempo de angustia de Jacob. Pero ¿qué ocurre con el tiempo de angustia de Jacob? ¿Qué es lo que hace? Dice el libro de Daniel 3 que quema las ataduras de Babilonia, pero las ropas ni el cabello fue tocado por el fuego. ¿Se acuerdan eso? Así que el propósito del tiempo de angustia de Jacob es destruir los últimos vestigios que el mundo aún tiene en la vida de los hijos de Dios. Ahora, hay otra concepción del pueblo adventista, es que el tiempo de angustia lo pasamos solos, porque Cristo dejó de interceder por nosotros. Pero Daniel 3 nos dice que Cristo viene a estar con nosotros en el fuego. Así que no pasamos solos. Ya no hay necesidad de intercesión porque el pueblo no peca. Pero Cristo deja su lugar allá y viene a pasar con nosotros por medio de su espíritu. El espíritu es retirado del mundo, pero el espíritu no es retirado del pueblo de Dios. Así que la gran angustia es para el mundo, porque ahí van a estar todas las enfermedades, las plagas, todo eso es el tiempo de gran angustia como no hubo antes. Para el pueblo de Dios es la angustia de Jacob, que es la angustia de saber, si yo muero, estoy bien con mi Señor. Y esa investigación les va a llevar a una completa entrega que destruye los vestigios de la influencia que el mundo, de las cadenas que el mundo aún tenía en el corazón de ellos. Y no es un tiempo muy largo la angustia de Jacob. No es un tiempo muy largo, si ustedes lo leen en el conflicto de los siglos, el tiempo de la angustia de Jacob es un periodo cortito, no es muy largo. O sea, muchos adventistas oran, Señor, yo prefiero morir, yo prefiero morir antes que pasar por eso. No, hermanos, a los que Dios escoja, no todos vamos a pasar. Dios va a escoger, los 144,000 son los que pasan por ese periodo. A los que Dios escoja, va a ser para ellos el privilegio y el honor más grande de representar a su Dios en el peor periodo de la historia de este mundo, cuando el mundo va a estar totalmente controlado por Satanás y no va a haber espíritu para detener las pasiones humanas. No nos imaginamos lo que va a ocurrir en esos días en el mundo, hermanos. No hay pluma humana que pueda describir aquellos días, dice la hermana de White. Así que no hay que tener miedo. ¿Por qué? Mi gracia es suficiente, dice el apóstol. Cuando Dios nos llame a pasar por esas horas, Dios te da la gracia que te capacita para pasar a través de ello. Es todo gozo. El Señor Jesús dijo, nunca os dejaré, nunca os abandonaré, estaré con vosotros hasta el fin del tiempo, dice. Nunca. Y las historias de las profecías nos muestran que Jesús mismo va a venir a pasar con nosotros a través de la presencia de su Espíritu Santo. Va a estar ahí en el medio del fuego, hermanos. Dice la hermana de White que vamos a estar rodeados de ángeles y que nos van a poder tocar. Así que los ángeles vienen a hacernos compañía y se van a manifestar como guerreros. ¿Se acuerdan eso? Eso es para que tengamos gozo, que nuestro Dios no nos va a permitir. Sería imposible para nosotros cruzar a través de ese tiempo solos. Imposible. El apóstol Juan nos dice de que, vamos a Juan, primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5.
Estoy buscándolo porque no lo tengo en... Déjame buscarlo en mi Biblia de inglés. Versículo 14 dice así: esta es la confianza que tenemos en Él. Miren la confianza, es fe madura. Confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué lindo, ¿no? Así que el secreto es su voluntad. Pero ¿cómo yo sé su voluntad? En las promesas. Cuando Dios te da dos maneras, los mandamientos y las promesas. Cuando Dios te da un mandamiento, te está expresando su voluntad. Y todos los mandamientos son promesas. Y las promesas, cuando Dios te dice, yo voy a hacer esto por ti, Él ya te dijo que lo va a hacer por ti. Entonces, tú simplemente tomas esa promesa y ves si tiene alguna condición. Cumples la condición y la promesa es certera. Dios te la va a dar. Yo eso lo he experimentado cientos de veces. Es verdadero. Cuando oro por enfermos, yo he visto muchos enfermos que el Señor ha sanado a través de la oración. Y otros han muerto. Y yo me regocijo porque yo sé que el Señor ha cumplido su palabra. Entonces, el Señor Jesús nos da, yo les voy a enseñar esto cuando aprendamos, cuando les enseñe acerca de la oración. Pero en el libro de Marcos, capítulo 11, Marcos, capítulo 11, versículo 25, 24 y 25, dice, por tanto os digo, Marcos 11, 24 y 25, y vamos a terminar con esto porque hoy tengo que salir corriendo, tengo que ir al hospital a ver unas personas. Dice, por tanto os digo, versículo 24, que todo lo que pidiereis orando, mire, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay varias cositas ahí, debemos pedir cuando oramos, debemos orar. Cuando pedimos orando, debemos creer que el Padre ya lo escuchó y nos dio lo que pedimos y que lo recibiremos. Entonces yo no tengo que esperar, esa es la fe, hermanos. Si yo creo, en el mismo momento que creo, yo debo recibir lo que Dios me prometió. Y vendrá, dice el Señor Jesús. Entonces, la fe demanda que yo actúo. En el momento que lo pedí, actúo. Ya el Señor es como el niño, el ejemplo que yo le daba. La niña o el niño vienen de la mamá y el papá y me podrían dar una bicicleta para mi cumpleaños. Y el papá la queda mirando y dice, ya, sí, te voy a dar una bicicleta. ¿Qué hace la niña? Inmediatamente, o el niño, inmediatamente se pone a saltar y se pone feliz. Pero si todavía no tiene la bicicleta, ¿por qué está tan feliz? Porque ella recibió la palabra del Padre y para ella la palabra del Padre vale la bicicleta. Entonces ella se regocija ahí mismo y le cuenta a todos sus hermanos, a sus amigos, me van a dar una bicicleta, y ella comienza a imaginarse en su mente andando en la bicicleta. Eso es fe, hermanos. La niña creyó y actuó inmediatamente, y ahora va a pasar un tiempo hasta el día de su cumpleaños cuando ella reciba la bicicleta. Ella tiene que ahora confiar en la mamá y el papá que le van a regalar la bicicleta. Ahí se encuentran los tres principios juntos, ¿vieron? Entonces, de la misma manera, yo le pido al Señor, Señor, tengo que pagar el arriendo, tú me has prometido. Y le muestro las promesas. Y le digo, ya, gracias, Señor, ya proveíste, alabado sea tu nombre, y me regocijo, ya no me preocupo más. Y garantizado que el Señor va a proveer el dinero para pagar el arriendo. Cuando tú tienes la promesa, ya sabes la voluntad de Dios. Y cuando pides de acuerdo a la voluntad, Dios ya te lo da, pues si es su voluntad. ¿Lo entendieron eso? Y no esperes regocijarte hasta cuando lo recibes, porque eso no es fe. La fe se regocija cuando lo pediste y recibiste la promesa. La hermana White dice que la promesa es como una semilla y que en la promesa se encuentra el don. Cuando tú recibes la promesa, ya tienes el don. Sí, pues si toda semilla contiene la planta y todas las frutas que ese árbol alguna vez va a dar. Si tú tienes la semilla,
Ya tienes el árbol y tienes todos los frutos que ese árbol va a producir. Lo tienes en forma de semilla. Entonces, cuando tú recibes la palabra de Dios, la palabra es la semilla. Ya tienes todo lo que Dios te ha prometido. Regocíjate y deja de preocuparte. Y en el tiempo vas a ver con tus propios ojos la manifestación de aquellas promesas. Dios, tarde o temprano te van a llegar pruebas, vas a pasar por dificultades, Dios los permite a todos. Cuando tienes buen clima, disfruta el buen clima. Toma solcito, tuéstate, anda a la playa, nada, porque la vas a pasar bonito. Tarde o temprano el Señor va a permitir que llegue el otoño. Y tarde o temprano el Señor va a permitir que llegue el invierno. Confronta cada situación de acuerdo a cómo el Señor te la envía, porque es el Señor el que la está enviando. Y después del invierno viene la primavera y luego nuevamente viene el verano. Así que camina con Dios de acuerdo a lo que Él te está permitiendo, porque cada circunstancia de la vida está calculada para desarrollar aspectos de tu carácter, de tu fe, de las distintas áreas de la vida cristiana. No corras antes del Señor. Claro. El Señor no envía un bebé a correr una maratón. El Señor prepara hasta que llegues adulto y te prepara para correr un maratón. Dios preparó al apóstol Pablo para que llegara a pasar por todo lo que ocurrió. Entonces, permite que el Señor te prepare, que trabaja con Él. Si te da, por ejemplo, bienestar económico, tienes que aprender a ser generoso ahora que el Señor te da bienestar económico. Tienes que aprender a ayudar al pobre, tienes que aprender a estar con los menesterosos. Es una circunstancia que el Señor te está entrenando, enseñando. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, Señor, ¿qué deseas que aprenda en mi vida en estos momentos? Enséñame, abre mis ojos para aprender qué es lo que me estás enseñando en la escuela de Cristo, porque todos estamos en la escuela de Cristo, algunos están en kindergarten, otros están en la universidad, pero todos estamos en la escuela de Cristo. Entonces el Señor te quiere enseñar de acuerdo al nivel en el que te encuentras. No debemos compararnos los unos con los otros, debemos apoyarnos los unos con los otros, pero no compararnos, porque hay hermanos que están más avanzados en su madurez, otros están más nuevitos, pero mientras estamos en la escuela de Cristo estamos todos bien. Claro. Mientras permanezcas en la escuela, garantizado la salvación. Si te sales de la escuela, entonces te pierdes. No importa que estás en el kinder o estás arriba en la universidad, deja que el Señor se preocupe de eso. Tú coopera con Él. Buenísimo. Muy bien, hermanos. Perdone que no les dé más tiempo, pero me tengo que ir. Tengo hoy día un día bien ocupado de situaciones de gente en los hospitales y todo, así que fue lindo encontrarnos con ustedes. Me encanta estudiar. Yo espero el martes que llegue, porque es muy bonito estar con ustedes y sentir ese amor que hay entre nosotros, hermanos. Muy lindo. Que el Señor los bendiga mucho. Oremos. Gracias, pastor. Gracias. Padre maravilloso, cuán lindo es tenerte como nuestro Padre y conocer, ver, Señor, cómo tú obras en nuestras vidas, entender un poquitito más de la vida cristiana y ver, Señor, la maravillosa parte que la fe juega en nuestra vida. En esta tarde, en esta noche para mis hermanos, mañana para mí, imploramos ante tu presencia que tú cumplas tu promesa en la cual has dicho, Señor, que tendrás un pueblo obediente. Que tendrás, Señor, un pueblo que no tendrá mancha ni arruga en su vestido. Padre, sabemos que esto viene a través de la fe. Enséñanos a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Enséñanos, Padre, a caminar no a través de lo que vemos, sino que a través de tus promesas. A vivir por tu palabra. Enséñanos a regocijarnos, a tener plena confianza, a ser obedientes y a obrar, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra dice. Bendice a mis hermanos, haz que crezcan en Cristo, que lleguen a ser cristianos maduros, poderosos, que te representen en el hogar, en su trabajo, en la comunidad, que sean luces en el medio de la oscuridad, Señor. Gracias. Amén. Gracias por escuchar nuestra oración y por darnos lo que te hemos pedido. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.